estrictamente del territorio. Bien, ahí empezó a grabar. Bueno, ¿quedó claro ahí la inhibitoria y la declinatoria? Sí, profesor, pero el tema este de la excepción de incompetencia se interpone entonces solamente en la inhibitoria, ¿no? No, En la en la declinatoria. en la declinatoria. Exacto. En la otra directamente se pide un escrito, o sea, no. Exacto, en la otra me presento ante el juez que yo considero competente. Exactamente. me- mediante un escrito y eso, ¿no? Exactamente. Ah, listo. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno. Bien. ¿No hay ninguna duda más? Yo, profe. Avanzamos, sí. Perdón, lo de las tercerías no me quedó muy claro. ¿Ese tema ya lo vimos? No, el sándwich, Iván. Nos tocará verlo hoy, creo. Está bien. Bueno, a ver. Vamos a empezar por delinear qué sujetos son los que intervienen en un proceso. Cuando hablamos de sujetos procesales, hablamos básicamente de eso. ¿Qué sujetos intervienen en un proceso y pueden realizar actos procesales? Nosotros, digamos, empezamos por ver al juez, pero no es que hay un orden de prelación entre el juez y las partes, pero decimos que los sujetos principales son el juez y las partes. ¿Y las partes en qué sentido? Bueno, en un sentido de dualidad. Nuestro proceso no admite más de una dualidad de parte, es decir, más de una parte actora, vamos a ver que después pueden intervenir más de un sujeto en la parte actora, y una parte demandada. Es decir, una parte que pretenda y una parte contra quien se pretenda. En la noción de pretensión o de petición, pero después veremos algunos comentarios de esto, en la noción de pretensión está la noción de parte. Yo puedo presentarme ante un juez y decirle, señor juez, dígale a Antonio que hable más fuerte. ¿Me puedo presentar ante un juez a decirle, dígale a Antonio que hable más fuerte? Probablemente me pueda presentar, pero ¿qué va a ocurrir? No tengo ninguna pretensión con Antonio, jurídica. No hay ninguna pretensión contra Antonio. El juez no puede decirle a Antonio hable más fuerte. No sé, ¿podría tramitarlo, Antonio? No hay una protección jurídicamente protegida, una pretensión jurídicamente protegida acá. No hay un derecho vulnerado. Bueno, ahora, si yo pretendo algo, me presento ante el juez, le digo, promuevo demanda para que Antonio condene a Antonio a que hable más fuerte. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Soy parte o no soy parte? No. ¿No? ¿Quién dice que no y quién dice que sí? Porque no tenía que haber una pretensión para ser parte. Bueno, esto es tramposo. Está muy tramposo este ejemplo. Porque está dudoso que pueda haber una pretensión de esa índole, pero yo les voy a decir una cosa. Miren el artículo 337. Avísenme cuando lo tengan. El 337 del Código Procesal. En verdad, el código establece un mecanismo en el cual la parte, nuestro sistema procesal, la parte se independiza del derecho. Parte es quien pretende. Y si yo pretendo un disparate, pretendo un disparate. ¿Qué puede llegar a ocurrir que por vía de este artículo del 337, interpretado por la doctrina, porque el 337 habla de cuestiones formales, pero la doctrina ha ampliado esa interpretación, luego el juez me podrá rechazar la demanda? Es decir, el juez me podrá decir, desestimo in limine la demanda por disparatada, supongamos. O bien, podrá tramitar la demanda y al final terminar rechazándola. ¿Está? Probablemente cargaré con las costas del proceso, todo lo que quieran. Pero el hecho de pretender y el hecho de tener un sujeto contra quien pretender ya me otorga la noción de parte.
¿Está? Entonces, a veces decimos, un poco en broma, que las partes son la carátula del expediente. Martín Seltzer demanda contra Antonio Falduti. Esas son las partes. Sobre, bueno, el objeto, daños y perjuicios, lo que fuere. Entonces, es verdad que la parte está ligada a la noción de pretensión, pero nuestro sistema en ese sentido es amplio y la noción de parte está dada por una persona que pretende y otra con quien se pretende. La mayoría de los supuestos van a ser más fáciles que este, que está en la duda de si está tutelado jurídicamente eso, podría plantear eso, pero vamos a suponer que sí. ¿Está? Y que yo quiero que el juez le diga a Antonio que hable más fuerte. Bueno, después lo rechazará. ¿Está? A tener en cuenta esto. Ahora bien, para adquirir la noción de parte, el código me exige tener capacidad para ser parte. ¿Está? ¿Qué es esta capacidad para ser parte? Bueno, se vincula esencialmente con la capacidad de derecho. Ahora yo les hago una pregunta. Viene María Agustina al estudio. No, perdón, va un cliente al estudio de María Agustina y dice, María Agustina, quiero contratarla a usted para promover un juicio. Bueno, María Agustina le dice, sí, por favor, avíseme cuando le paso mis honorarios y después me cuenta todo lo que quiera. Ya María Agustina arranca así, ¿no? Entonces, dice, mire, yo quiero demandar a Mr. Ed. ¿Quién es Mr. Ed? Le dice María Agustina. Un caballo. ¿Y qué le hizo a usted el caballo? Mire, yo quiero demandar a Mr. Ed porque me pegó una patada. El caballo, le pregunta María Agustina. Bueno, ¿ya tiene nombre el caballo? Sí. El DNI del caballo no, pero tiene un número de matrícula, está inscrito en la Asociación de Fomento Equino. Yo le pregunto, ¿puede mandar al caballo, María Agustina? ¿Sí o no? ¿Puede promover una demanda contra Mr. Ed? No tiene capacidad procesal el caballo. No tiene que ver con, yo leí escuché en los audios que decía que habían diferentes precedentes que otorgaban cierta personalidad jurídica a los animales y como que estaba eso en discusión. Bueno. Está bien. Está muy bien, veo que ya estuvieron escuchando los audios, estaban atentos. La pregunta acá es, ojo Rita, no estamos hablando de capacidad procesal, ahora que está bien igual, no está mal porque después tenemos que evaluarla. Pero ahora estamos preguntando, ¿puede ser parte el caballo? ¿Y qué determina si puede ser parte el caballo? La titularidad de derechos y obligaciones. En principio, en nuestro ordenamiento, los animales no tienen aptitud del artículo 22, creo, del Código Civil y Comercial, para ser titular de derechos y obligaciones. Por lo tanto, parte en un proceso va a ser solo quien tenga capacidad de derecho. Sabemos que en principio todas las personas, por su calidad de tal, tienen capacidad de derecho, salvo algunas, hay restricciones que maneja el Código Civil y Comercial, el ordenamiento, pero en principio no vamos a ahondar en eso. Lo que dice María Agustina es interesante porque a la orangutana Sandra, y no me acuerdo alguno más, se le había otorgado el estatus de persona no humana. Creo que era persona jurídica no humana o algo por el estilo. Es un estatus que obviamente lo eleva por sobre la calidad de cosa con la cual nosotros nos manejamos con los animales. ¿Tá? Es decir, el caballo, si pegó una patada, ¿a quién vamos a buscar? Al dueño Al o al que... zoológico. Al dueño. Si está en un zoológico, pues ya no nos gustan ya los zoológicos en el año 2021. Es un caballo que pega una patada, buscamos al titular. Caballo no puede ser parte
Y este estatus que le han reconocido, por ejemplo, un fallo de la Cámara de Casación, fue principalmente para, yo creo, también un atajo, digamos, para buscarle una protección desde lo penal a ese caballo, que quizá no hubiese podido tener, porque quizá no tenía competencia entonces la Cámara de Casación Penal. Pero está claro que esto hay una corriente muy importante sobre derecho animal que pretende otorgarle un estatus diferente. Acá estamos hablando de el estatus jurídico que le da nuestro ordenamiento civil. En principio, cosa. Es un ser sintiente, tiene muchos derechos y todo, pero en principio es una cosa, entonces quien va a responder es su titular. Y acá les pregunto y avanzo un poco, porque las clases en vivo son así. Cuando yo digo que tengo que demandar al titular del caballo, al propietario del caballo, ¿de qué estoy hablando? ¿Por qué tengo que demandar al dueño del caballo? ¿Por cosa riesgosa puede ser? Bueno, vamos a suponer por el uso del riesgo que genera el caballo. En verdad hay una norma especial hoy en día que establece la responsabilidad del propietario del animal que causa un daño a un tercero. Pero, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Quién es el dueño del caballo? Aparte de mi parte demandada. ¿Qué sería? Una persona. El representante. No, sería el legitimado. ¿Por qué? Porque la ley dice que el responsable por los daños causados por un animal es su propietario. Entonces, yo ahí lo que estoy buscando es al titular de la relación jurídica sustancial. Estamos hablando de un caballo, entonces todavía no hablemos de... Ya descartamos, por lo menos para este análisis, que el caballo tenga capacidad de derecho. Entonces no podemos hablar de representante si ni siquiera tiene capacidad de derecho. Entonces, tengan en cuenta cómo ahí ya empezamos a distinguir cosas que son totalmente diferentes. Está la capacidad para ser parte de la legitimación. Capacidad para ser parte, ¿quién demanda? O quién pretende, y frente a quién se pretende. Simple como eso. Ya ahí tenemos la noción de parte. Pero después de tener la capacidad para ser parte, también tenemos que buscar si la persona tiene aptitud para ejercer por sí, o sea, para ejercer personalmente los actos procesales. Esta es la capacidad de ejercicio, es la capacidad procesal que se vincula con la capacidad de ejercicio. Acá tenemos ciertas reglas generales, acá ha variado mucho el nuevo Código Civil. Tenemos ciertas reglas generales, que está en el artículo 23, y luego vamos a tener una serie de excepciones o, digamos, modificaciones que hay que ver en cada caso. La regla general, ¿cuál es? Que toda persona adulta mayor de edad tiene capacidad de ejercicio. ¿Está? Esa es la regla general. Persona adulta, mayor y capaz. Entonces, creo que el artículo 23 va a decirnos luego quiénes son los que no cuentan con capacidad como regla. Porque ahí el propio código dice, salvo las... Y como regla, el 24, perdón, el 23 es el que dice, ahí lo estoy viendo. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, entre los que se incluyen los procesales, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial. Vamos a ver por qué lo de la sentencia judicial. El artículo siguiente dice que son personas incapaces de ejercicio. Uno, la persona por nacer por razones obvias, ¿no? Es la persona que se está gestando. Dos, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente con el alcance dispuesto en la sección segunda, que son los artículos 25 y 26. Básicamente, condensando estas normas, tenemos que los menores de edad se dividen en niños, niñas y adolescentes. Adolescentes a partir de los 13 años. Todos los menores de edad, en principio, no tienen capacidad de ejercicio.
salvo las limitaciones. ¿Cuáles son estas limitaciones? Bueno, se adopta un criterio, no, las limitaciones no, al revés, salvo las ampliaciones que da la propia ley. La regla hoy en día es la regla de la capacidad progresiva. ¿Está? Entonces, la ley presume que no hay patrones rígidos para adquirir la capacidad para ejercer los derechos, entonces hay una evolución propia de la biología, de la psicología y demás, que la ley pretende acompañar. Entonces, lo que dice la ley es que en principio no tiene capacidad, salvo aquel que cuente con edad y grado de madurez suficiente. ¿Quién tiene edad y grado de madurez suficiente? Es una cuestión que se va a determinar en cada caso. ¿Está? Pero sentada esta regla general en cuanto a los menores, también tenemos que ver, menores de edad, niñas, adolescentes, también tenemos que ver las normas del artículo 677 y 678 del Código Civil y Comercial. Ahí vamos a ver que, por ejemplo, el adolescente, es decir, el menor de edad mayor de 13 años, puede estar en juicio juntamente con sus progenitores. La verdad yo no lo vi, todavía personalmente, no sé Antonio si vos lo habrás visto, todavía no lo vi, pero ¿cuál sería el caso, por ejemplo? Supongamos que el caballo le pegó a un chico de 14 años. ¿Está? ¿Quién debería promover ese juicio en nombre y representación de el chico? Vamos a llamarlo Tomás. ¿Quién debería promover el juicio en representación de Tomás? El padre. Un representante legal, sus progenitores en principio, como regla. Ahora bien, el código autoriza a Tomás a accionar juntamente con sus progenitores. ¿Está? Ahí en el 677. A tenerlo en cuenta. No es lo común, no es lo frecuente, pero a tenerlo en cuenta. Bien. Profesor, en este caso sería, no Profe, sé, tal y tal, o sea, pone los nombres de los dos, el nombre del chico y del padre contra tanto. Bueno, a ver, la forma de, claro, es decir, ahora iba a avanzar un poquito, pero te lo contesto ahora. La forma con la cual se plasma eso en un escrito es poner quién actúa, si actúa por sí, por ejemplo, el padre de Tomás, los padres se llaman Pedro y María, entonces, Pedro y María por la representación de Tomás y Tomás por su propio derecho, en el supuesto de que Tomás quiera acompañar conjuntamente la demanda con sus padres. Pero si no, si Tomás no aparece, que es lo frecuente, los progenitores por la representación legal que tienen de Tomás. ¿Está? Esa sería la manera de ponerlo en el escrito. Para esto ustedes tienen el expediente donde tienen los encabezamientos y todo. Ahí van a tener también algunos ejemplos. No sé si hay de menores, pero bueno. Lo mismo si fuera la parte demandada. Lo mismo si yo quiero demandar a Tomás. ¿Está? Van a actuar sus progenitores y en este caso el código, igual el código creo que acá lo admite para accionar civilmente, pero bueno. Fíjense las excepciones que hay. Incluso si ustedes avanzan un poco más ahí en el código, no me acuerdo si 678 o 679, le permite al menor adolescente demandar a sus propios progenitores. ¿Está? Por sí. Y se le va a designar un abogado. Tampoco es lo frecuente, pero que no sea frecuente no quiere decir que la ley, creo el 679, ¿no? 679. Bien. Que la ley no lo prevé expresamente. Obviamente, siempre sujeto a la regla de que el niño, en este caso, cuente con edad y grado de madurez suficiente. Repito, eso se va a determinar en cada caso en concreto.
Bueno, Gaspar, lo que pasa con la emancipación es que hoy en día está solo limitada al matrimonio. No hace falta, es decir, el grado, la edad y el grado de madurez suficiente es una cuestión de hecho a determinarse en cada caso independientemente de la emancipación. A ver, Tomás tiene 14 años, se presenta ante el juez y le dice, bueno, mire, juez, me pasó esto. El juez ve que le cuenta bien, está orientado, dice, quiero reclamar, me lesionó. El juez considera, generalmente lo va a hacer con el auxilio de algún informe interdisciplinario, pero si considera que tiene edad y grado de madurez suficiente, adelante, Tomás, podés demandar. Tenés edad y grado de madurez suficiente, por lo tanto adquiere, llamémosle, esa capacidad para estar en juicio. Muy bien. Chao, Martín. Una vez que tenemos las nociones de capacidad para ser parte y de capacidad de ejercicio, tenemos que ver, antes de pasar a terceros, cómo pueden actuar los sujetos dentro del proceso. Es decir, en qué carácter lo pueden hacer. Y acá vuelvo a repetir, no mezclemos las nociones. Estamos hablando de capacidad para ser parte, la persona, digamos, cualquier persona humana. Capacidad de ejercicio, cualquier persona humana adulta mayor de edad, capaz. Si no tiene la capacidad de ejercicio, la incapacidad de ejercicio, la restricción a la capacidad de ejercicio, debe ser suplida por las personas que la ley establece. De los menores de edad, los representantes legales en primer término, los tutores en segundo término y el Ministerio Público de la Defensa en tercer término. En el caso de las personas con capacidad restringida, esto me estaba olvidando, también la ley trae, en verdad, el Código Civil trae algunas modificaciones que en verdad ya venían implementándose a partir de la ley de salud mental, pero ya se plasman en un cuerpo unificado, por lo cual la regla es básicamente que toda persona es capaz. Entonces, la restricción de la capacidad es una excepción que debe estar expresamente delimitada en una sentencia judicial. ¿Cuál es entonces la incapacidad de la persona? Aquellos actos que la sentencia dice que no puede realizar por sí mismo. Y una sentencia de incapacidad, una sentencia de restricción de capacidad puede decir, por ejemplo, restrínjase a la persona tal de acuerdo al padecimiento mental que tenga, restrínjasele la realización de actos a título gratuito, relativos a inmuebles, le puede decir actos de disposición de bienes inmuebles, le puede decir, por ejemplo, restrínjase la capacidad para estar en juicio. Entonces, si la sentencia judicial incluye la restricción de la capacidad para estar en juicio, ¿quién tiene que intervenir por esa persona? ¿Quién suple la capacidad procesal, la restricción de la capacidad de una persona que tiene la capacidad restringida? ¿Quién la suple? Un curador. El representante. Un apoyo. Un apoyo, exactamente. Hoy en día la regla, pero también hay que ver la sentencia, la regla es que a la persona se le designe apoyos, un sistema o red de apoyos. Puede consistir en designarle una persona, puede consistir en designarle varias para diferentes actos, pero tampoco no estaba mal Facundo, porque el código sigue regulando la curatela y porque además hay veces que el padecimiento mental es tan intenso que la persona hay que restringirle la capacidad totalmente. El código expresamente prevé el supuesto de incapacidad. En ese caso no hay duda que se le designa un curador. ¿Está? Pero bueno, entonces, esta persona cuando tiene la capacidad restringida para estar en juicio, se le
se va a suplir su incapacidad a través de la designación de quien fuere designado apoyo o curador. En caso. Profe, pero cuando se declara incapacidad total, el curador puede, y el incapaz declarado totalmente tiene bienes, el curador que se le asigne puede hacer negocios con el patrimonio del incapaz total. No. Igual, bueno, eso están las normas de la curatela que se aplican las de la tutela. No puede realizar ningún acto de disposición con los bienes del curado, de la persona en cuya protección actúa, sin autorización judicial. Están expresamente establecidos los límites que tiene la actuación del curador. Puede realizar actos de conservación, puede percibir dinero, pero tiene que rendir cuentas, y para los actos de disposición sí o sí tiene que pedir autorización judicial. O sea que no. Ah, está bien. Sí. Bueno, sigamos. Ahora sí iba el tema que quería, que era en qué carácter se puede actuar. Ejemplo, va al estudio de Camila, María Milagros. Entonces va María Milagros al estudio de Camila y dice, mira Camila, yo tengo una empresa, yo soy la presidenta de la sociedad anónima que se dedica a la distribución de mercadería. Yo quiero demandar a un supermercado porque le llevé mercadería durante 2 meses y no me pagó. Entonces, ¿qué le dice Camila a María Milagros? ¿Qué le tendría que decir Camila a María Milagros? ¿Quién demanda? ¿Quién es la parte actora ahí? La sociedad de María Milagros se llama Distribúyeme. S.A. La sociedad. La actora es la sociedad. La actora es la sociedad. ¿Quién es la persona que pretende? La sociedad distribuidora. Sí. La empresa, que es la que, vamos a decir, contrató con el supermercado. ¿Está? ¿Qué va a hacer Camila? ¿Qué le va a pedir a María Milagros? El estatuto, los libros, la documentación que lo acredita. Le va a pedir el estatuto y le va a pedir las actas de designación de autoridades. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Camila va a tener que acreditarle al juez? La presidenta. Que ella es la dueña de la empresa. Está bien. Sí, es la presidenta de la sociedad. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo llamamos eso en Personería. Muy bien. Muy bien. La personería, exactamente. Entonces, ahí ya tenemos que la persona jurídica actúa mediante sus representantes, pero acá fíjense que el representante es necesario, es legal, porque no hay otra manera de que actúe María Milagros, de que actúe la SA. Es decir, la SA no escribe, es un ente jurídico y actúa a través de sus representantes legales. Bueno, si fuera una SRL, actuaría a través del socio gerente, si fuera una fundación a través de su presidente. En todos los casos, quien es parte, bueno, en todos los casos en que la fundación, la sociedad o la asociación sea parte, el escrito, y ahí iba la pregunta que me habían hecho antes, ¿cómo se va a encabezar el escrito? ¿Qué va a decir el escrito judicial? ¿Quién va a accionar? La sociedad representada por... Muy bien. Voy a decir, Distribúyeme S.A., o voy a decir María Milagros Albornoz, en su carácter de representante legal de Distribúyeme S.A., conforme las constancias que se acompañan y se acreditan. Esa es la personería. ¿Está? Recuerden que esta personería debe ser acreditada en la primera presentación en el pleito. Artículos 48, 47, 46, 47, 48 y siguiente. Bien. ¿Y qué puede pasar también? Que supónganse que María Milagros, no sé, está alquilando
su propiedad. Ella es la locadora y el inquilino no se fue, no paga, le venció el contrato. Si va Camila y le dice, Camila, mira, tengo a un inquilino que no me paga el contrato y ya se le venció y lo quiero desalojar y también cobrarle. ¿Quién está demandando ahí? ¿Quién es la parte? Camila. El locador. Claro, María Milagros. Ahí por más que María Milagros tenga una sociedad y no nos importa. La que va a reclamar es María Milagros. ¿Está? Y te hago una pregunta, si hay una inmobiliaria en el medio, Sí. ¿se reclama igual contra la locadora o está en el medio la inmobiliaria? Bueno, no me viene mal esto que me estás preguntando. A ver, acá tenemos un contrato de locación donde hay un locador, una locadora que es María Milagros y una locataria que ya le voy a poner nombre, va a ser Lucas. ¿Está? María Milagros locadora, Lucas locatario. Lucas incumplidor empedernido y además la desafía diciéndole de acá me sacás con la policía. Actúa de esa manera y María Milagros se cansó de Lucas y quiere accionar judicialmente. Vamos a suponer que en el contrato figura también una inmobiliaria que cobró una comisión, por decirlo de alguna manera. María Milagros, que demanda a Lucas, ¿no? Dijimos. ¿Quién es la parte actor y quién es la parte demandada? La actora sigue siendo la locadora y el demandado el locatario. Muy bien, perfecto. Supongamos que María Milagros decide también demandar a la inmobiliaria. Entonces, ¿quiénes son las partes ahora? El locatario y la inmobiliaria serían los demandados. Bueno, pero yo te pregunto, ¿por qué estás demandando a la inmobiliaria, María Milagros? Para mí ahí no tendría motivo. Bueno, Y porque entonces, es un contrato de locación entre ¿por nosotros qué no hay, dos. a ver, ahondame un poco en por qué no hay motivo? Porque como que, a ver, tendría la pretensión, pero no sé si se configuraría un derecho como para yo poder reclamarle. ¿Qué le reclamo a la inmobiliaria? Bueno, ¿cómo llamamos a eso? La legitimación, ¿no? Exactamente, exactamente, muy bien. A ver, María Milagros demanda a quien quiera, ¿está? No necesita pedir permiso, demanda a Lucas y demanda a la inmobiliaria y demanda al hermano del de la inmobiliaria porque le cayó mal. Pero ¿qué va a ocurrir? Lucas probablemente tenga legitimación para obrar, en este caso legitimación pasiva. ¿Por qué? Porque Lucas es el titular de la relación jurídica con María a partir del contrato de alquiler. Ahora bien, la inmobiliaria y el hermano de la inmobiliaria van a ser parte porque María Milagros los demandó. O sea, decidió demandarlo, son parte demandada. Pero ¿qué puede llegar a ocurrir después en el proceso? ¿Qué harían ustedes si fueran los abogados de el de la inmobiliaria, llamémosla Jaime Inmobiliaria? ¿Qué hacen ustedes? Una decepción de falta de legitimación pasiva. Muy bien, exactamente. Lo que planteas es una excepción de falta de legitimación, pero eso no te quita el carácter de parte. Está probablemente en este caso, nosotros después lo vamos a ver, esto se va a resolver en una etapa liminar del proceso, en la etapa introductoria, pero también el juez podría diferir la consideración de la falta de legitimación para el momento de la sentencia si no resulta manifiesta. Pero básicamente es eso, no confundir el hecho de que María pueda demandar al inmobiliario y que sea parte con el hecho de que luego se decida que no tiene la legitimación para obrar. Pero bueno, ustedes también tienen que entender que esto no es que, bueno, igual demando a cualquiera porque va a tener costas esto. Es decir, perder una excepción de falta de legitimación o que el juez haga lugar al rechazo de el juez rechace la demanda contra esa persona va a traer costos para quien demande mal. ¿Está? Eso ténganlo en cuenta. Y ahí ya pudimos ver
un poco las diferencias entre el carácter de parte y la legitimación, que es importante que lo distingan y que no lo confundan. Ahora sí, un poco vamos con la duda de, no me acuerdo quién me había dicho al principio, si era Rita o Sabrina, de las tercerías. A ver, volvamos a el sistema de dualidad de parte. Nuestro sistema procesal está ordenado, o ordena su proceso a partir de un actor y un demandado, si bien como actor y demandado pueden haber más de un sujeto, que es lo que vamos a ver ahora. Precisamente, nosotros acabamos de dar un ejemplo en el cual María demanda a Lucas, a Juan Inmobiliaria y al hermano de Juan Inmobiliaria. ¿Qué se conforma entre Lucas, Juan Inmobiliaria y el hermano de Juan Inmobiliaria? Un litisconsorcio pasivo. ¿Y qué quiere decir un litisconsorcio pasivo? Y hay dentro de esa parte varias personas que tenían un interés común. Exacto, hay más de un sujeto en calidad de parte demandada, pasivo. Si fuera en la parte actora sería activo y si fuera en las dos sería un litisconsorcio mixto. Y además, ¿qué podríamos decir de este supuesto? ¿Qué tipo de litisconsorcio es? ¿Originario o derivado o sucesivo? ¿Qué tipo de litisconsorcio? Originario. Claro, originario. ¿Por qué? Porque desde el momento inicial del proceso, demanda, se está demandando a más de una persona en calidad de parte demandada. Lo mismo si fueran más de una persona en calidad de actor. Entonces es un litisconsorcio originario. Ahora bien, puede ocurrir. Puede ser que el originario, porque yo acá en el audio había escuchado que está el facultativo y el necesario. ¿Tiene que ver con Ahora eso? voy a ir a eso. Eso es otra cosa. Eso es qué relaciones hay, o sea, qué tipo de litisconsorte es y qué tipo de interacción tienen entre sí en el proceso. Tiene que ver más con los efectos del litisconsorcio. Ahora voy a hacer una mención con respecto a eso. Pero quería decirles que entonces esto es originario y que puede ocurrir que el litisconsorcio no se conforme inicialmente, se conforme luego. ¿Cómo se podría conformar luego? Supongamos que María demanda a Lucas. Demanda solo a Lucas. Pero los locatarios eran dos. ¿Está? O, si quieren poner en el ejemplo del supermercado, María demanda al supermercado, pero en verdad quienes se obligaban a pagarle el precio era el supermercado y era una empresa de logística. ¿Está? Pero María demanda solo al supermercado. En el caso de Lucas o en el caso del supermercado, ¿qué puede ocurrir? ¿Por qué demanda solo a Lucas o por qué demanda solo al supermercado si habían más personas en la relación? ¿Qué podría hacer Lucas o qué podría hacer el supermercadista? No se puede, no me acuerdo si eran en este proceso, pero como, no sé si se dice contrademandar o no sé cómo se llama la palabra, pero demandar. Acá no estamos, vos te referís a la reconvención. Ah, sí, a eso. Está bien, pero no, acá lo que estamos viendo es qué pueden hacer ellos con respecto al otro que está al lado de ellos que también debe y nadie los demandó. Tiene que ver con algo, no sé si está bien, pero con la intervención obligada. Exactamente. Pasiva. Pueden pedir la intervención que se llama obligada, coactiva o provocada, que sería para mí el término más correcto es provocada. La intervención provocada de tercero. Le dice, espere, juez, cite a el otro locatario, cite a la empresa de logística que se obligó también a pagarle a la empresa de Milagros, porque yo, eventualmente, si soy condenado, voy a querer
tener una acción contra ellos, porque acá pagamos, si perdemos pagamos mitad mitad, dice Lucas o dice el supermercado. O sea, yo solo no cargo con esto. ¿Está? ¿Y qué ocurre ahí? ¿Qué se va a conformar en ese caso? Un litisconsorcio derivado. Exactamente, porque con posterioridad a la oportunidad prevista por el Código para la intervención de las partes, se incorpora este tercero al proceso. Recordemos que el tercero no puede negarse a intervenir una vez que el juez resuelve admitir su intervención. Si quiere, no se presenta. ¿Está? Puede no presentarse, pero no puede negarse a intervenir. ¿Y qué va a ocurrir con este tercero? La sentencia le va a ser oponible a él como si fuera una parte. Entonces, básicamente, le conviene intervenir. Le conviene presentarse y defenderse. El código lo que está diciendo, mire, usted haga lo que quiera. Usted si quiere no se presente. Pero la sentencia, artículo 96, lo va a alcanzar como a las partes principales. Pero el litisconsorcio, no solo se podría, el litisconsorcio, digo, el derivado o el sucesivo también se llama, no solo puede formarse a partir de el pedido de citación del tercero, sino también por un pedido de intervención voluntaria del tercero. En la intervención voluntaria del tercero, es el propio tercero, por propia iniciativa, quien decide intervenir en un proceso en marcha, en curso. ¿Está? Y acá ustedes me preguntarán, ¿por qué? Bueno, yo me pregunto lo mismo, porque no es muy frecuente esto. De hecho, yo, Antonio, no tuve nunca una intervención voluntaria, porque acá piensen una cosa. La citación provocada le permite al tercero, lógicamente, como le están introduciendo obligadamente en un proceso, que se defienda. O sea, tiene el mismo plazo, 15 días, puede defenderse, el proceso se suspende hasta que él interviene. En cambio, el voluntario toma el proceso como está. O sea, justamente es voluntario e interviene a su propio riesgo. ¿Está? Hay dos tipos de intervención voluntaria. La intervención, tienen nombres raros, yo se los voy a simplificar y van a ver que me lo van a agradecer. La intervención adhesiva simple y la intervención litisconsorcial. La intervención litisconsorcial es cuando el tercero podría tener legitimación para ser actor o demandado. Entonces, en el ejemplo de Lucas con el otro locatario, en verdad, Lucas no pide ninguna citación. Entonces el otro locatario dice, che, pará, Lucas, ¿estás vos en un juicio? Sí, no, pará que yo me meto. ¿Para qué quiero intervenir? Entonces agarra a Lucas, que podría ser demandado, perdón, Lucas no, el otro locatario, que podría ser demandado, y interviene. Toma intervención en el proceso. ¿Me siguen hasta acá? ¿Van entendiendo? Bien. Ese tercero, litisconsorcial, tiene la misma aptitud para ser, en este caso, parte demandada, pero también podría ser parte actora. ¿Está? Y defiende porque quiere defender el interés propio, pero también el de la parte demandada. Toma el proceso en el estado en el que está, se tiene que presentar, el juez va a correr traslado correr traslado, para que se vayan habituando, es comunicarle a las partes esa petición, y luego el juez resolverá si admite o no la intervención de este tercero. Luego está el tercero adhesivo simple. Perdón, me olvidé decirles que el resultado de esto es que si el juez admite la intervención del tercero, ¿qué se va a conformar ahí? El litisconsorcio, en este caso, pasivo. También está el adhesivo simple, que es un tercero que no tendría legitimación para estar demandado, pero que
está para defender un interés indirecto, llamémoslo, propio. Si quiere defender el interés del otro demandado, pero porque indirectamente lo beneficia a él. Y yo encontré un ejemplo clarísimo en el Código Civil de esta intervención, aunque en la práctica no existe. Pero también para que vayan conociendo algunas normas del Código Civil y Comercial. Vean el 1991, o a ver si es 1991 o 1992. Espérenme. Parece que es 1992. Espérenme que yo lo busco también. No, es el 1992, primer párrafo. Miren lo que dice. Estamos hablando de un condominio. ¿Está? Condominio son dos personas titulares, en este caso vamos a decir de un inmueble. Todos los condominios deben contribuir al mantenimiento del inmueble. ¿Está? O sea, todas las deudas en beneficio del inmueble obviamente están a cargo de los dos condominios. Pero ¿qué ocurre acá? Acá se mezcla el condominio con las relaciones contractuales. Por ejemplo, un condominio que le dice a un pintor o a un arquitecto, mira, quiero refaccionar la casa, haceme pim, 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 poneme lucecita, poneme la pared, píntamela, cambiame la cocina, etcétera, etcétera. Y lo contrata un condominio. Vamos a suponer, Nicolás y Lautaro son condóminos. Nicolás contrata al arquitecto. ¿Está? Y agarra el arquitecto, hace el trabajo y le dice a Nicolás, bueno, ¿cuándo me pagas? No, te pago al final del trabajo. Bueno, perfecto. La casa queda bien, pero Nicolás, supónganse que no sé, se queda sin plata, lo que fuere, y la verdad que dice, yo no tengo para pagarte. Y Lautaro cuando ve la casa dice, pero esto está mal hecho. Se lo hizo mal. Y Nicolás dice, es verdad, sí, lo hizo mal, entonces no te pago. ¿Qué hace el arquitecto? Promueve juicio. ¿Contra quién tiene que promover juicio el arquitecto, según esta norma del 1992? Contra la persona con la que contrató. Contra Nicolás. ¿Está? Contra Nicolás. ¿Pero qué ocurre? ¿Acaso Lautaro es totalmente ajeno a ese pleito? No. Fíjense la última parte del 1992. ¿Qué va a poder hacer Nicolás después si termina pagando? Ejercer acción contra los otros para el reembolso. Claro. Va a ir contra Lautaro por el reembolso. Entonces, ¿qué dice Lautaro? No, momento. Dice, este arquitecto hizo mal el trabajo. Entonces, si Nicolás no se defiende bien en ese juicio y lo condenan, después yo tengo que pagar también. O sea, me va a reclamar a mí encima la mitad del trabajo. ¿Entienden esto? Entonces, bueno, ahí podría darse un supuesto en el cual Lautaro no está legitimado para ser reclamado, para ser parte demandada, para ser demandado en ese proceso me refiero, pero podría intervenir por un interés personal. ¿Está? ¿Cuál es el interés? Que Nicolás se defienda bien, porque ese trabajo está mal hecho y porque lo que quiere Lautaro es que le rechacen la demanda al arquitecto por honorarios porque incumplió su trabajo. De ese modo, si Nicolás zafa de ese juicio, Lautaro tampoco tiene que pagar nada. ¿Me siguen? Bueno, esto es muy simplificadamente para que entiendan la intervención de terceros. Hay supuestos que son mucho más dudosos, hay supuestos que son sui generis, como por ejemplo la citación en garantía de las compañías de seguro, ¿está? Pero con esto tienen las nociones generales de lo que es la intervención de terceros, los tipos de intervenciones y lo que es la conformación del litisconsorcio, originario o derivado. Ahora bien, del litisconsorcio, ahí me apuntaban antes que puede ser necesario o facultativo. Palacio agrega una categoría del litisconsorcio cuasi necesario o impropio. A ver, la definición de ambos está clara. Lo que nunca está tan claro es cómo opera
concretamente en la práctica cada litisconsorcio. ¿Saben por qué? Porque es un tema que está íntimamente ligado a la relación jurídica sustancial que tengan las partes. Ejemplo. Litisconsorcio necesario, definición, cuando la sentencia no puede dictarse útilmente, sino contra todos los titulares de la relación jurídica sustancial. Por ejemplo, una acción de simulación ilícita. La acción de simulación que promueve Sabrina contra María Agustina y Lorenzo. ¿Qué le dice Sabrina? No. María Agustina tenía un inmueble y se lo vendió a Lorenzo. Dice, pero en verdad no se lo vendió. Sigue siendo de María Agustina, pero es toda una simulación para sacar del patrimonio de Agustina ese inmueble. Y tengo pruebas de eso, dice. Agustina sigue viviendo en ese inmueble. La venta se hizo a precio vil. Lorenzo es íntimo amigo. Bueno, todas las... ¿Puede Sabrina tener una sentencia útil demandando solo a Agustina? No, porque se afectaría el derecho de Lorenzo. O sea, Lorenzo dice, esperen, están anulando un acto jurídico y a mí no me convocan. ¿Entienden? Entonces, Sabrina necesariamente tiene que demandar a María Agustina y a Lorenzo Vidal. ¿Qué hay ahí? Un litisconsorcio necesario. Lo mismo, si había un condominio entre Nicolás, Lautaro y Rita, y Lautaro dice, estoy podrido de Nicolás y Rita y quiero irme de este condominio. Y Nicolás y Rita dicen, bueno, andate, pero nosotros no queremos dividirlo. Entonces, Lautaro, ¿qué puede promover? Un juicio de división de condominio. ¿Contra quién debe promover el juicio de división de condominio? Contra todos los condóminos. Contra Nicolás y contra Rita. ¿Por qué? Porque si no, no va a dividir parcialmente el condominio. La ley no lo permite. ¿Está? Entonces, ahí ya tienen otro supuesto de litisconsorcio necesario. También hay litisconsorcio necesario en la filiación matrimonial. Hay que demandar a los dos progenitores. En fin. ¿Qué ocurre con los litisconsortes necesarios? Bueno, están más, llamémoslo, hermanados en el proceso. Son más interdependientes. No podría Lautaro desistir del derecho y de la acción contra Nicolás sin desistir contra Rita. Porque es la lógica. Sí, si no me permiten demandar a uno solo, pues no puedo desistir contra uno solo. ¿Está? Lo mismo, el allanamiento de Nicolás no puede perjudicar a Rita. Nicolás se quiere allanar porque dice, yo no quiero tener problemas con Lautaro. Pero Rita dice, no, yo no quiero tener problemas tampoco, pero no tiene derecho a dividir. Habíamos pactado una indivisión, dice Rita. ¿Está? Entonces, el allanamiento de Nicolás no le afecta a Rita. Lo mismo, por la misma razón, los actos de impulso de uno del proceso también benefician al otro. ¿Está? Porque no puede terminar el proceso para uno y seguir para el otro, porque es un litisconsorcio necesario. Bien, esto dicho, pero de una manera lo más simplificada posible. En el proceso después hay una cantidad de matices muy grande, porque les repito, esto tiene que ver con la relación jurídica sustancial que tengan. Ahora bien, litisconsorcio facultativo se da cuando en verdad yo no necesito demandar a todos. Puedo mandar uno solo. Ejemplo paradigmático y típico, las obligaciones simplemente mancomunadas. Obligaciones de sujeto plural simplemente mancomunadas. Ejemplo, celebro un mutuo, es decir, un préstamo, un contrato de préstamo con Facundo, Lourdes y Antonio. Les presto 100.000 pesos a cada uno. ¿Está? Firman los tres y se obligan a devolver los 300.000 pesos.
pero no se pacta la solidaridad. Entonces, ¿cómo es la obligación? Simplemente mancomunada. Es un contrato de mutuo, pero cada uno devuelve 100. O sea, yo les presté 300, pero cada uno me va a devolver 100. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí Antonio, por ejemplo, Antonio me dice, mirá, Martín, estoy fundido, no puedo pagarte. Yo digo, bueno, deja, Antonio, contra vos no voy a ir. Voy contra Facundo y Lourdes. ¿Por cuánto voy contra Facundo y Lourdes? Contra lo que debe cada uno de ellos. Exacto, voy por 200, 100 y 100. Pero fíjense que Facundo y Lourdes son totalmente independientes. Podría demandarlos, no podría demandarlos. Si yo quiero desistir contra Lourdes, desisto. Por las mismas razones por las cuales no demandé a Antonio. Desisto. Mirá, Lourdes me dice Lourdes Martín, por favor, no me metas en este juicio. Listo, sigo contra Facundo. Cobro los 100 y estoy contento. ¿Está? Lo mismo con el allanamiento. Lo mismo, no tanto lo mismo. La caducidad de la instancia, que vamos a ver más o menos. Hay algunos que sostienen que la instancia es indivisible, entonces no se podría caducar para uno y para otro no. Hay jurisprudencia que entiende que sí. Bueno, eso es a grandes rasgos las diferencias esenciales entre el facultativo y el necesario. Luego Palacio agrega una categoría, cuasi necesario o impropio, que tiene que ver con las obligaciones solidarias o concurrentes. ¿Qué dice Palacio? Dice, es verdad que es inicialmente facultativo porque, por ejemplo, si en este mismo caso Facundo, Lourdes y Antonio hubiesen pactado la solidaridad, entonces yo puedo ir contra Lourdes por 300. ¿Está? No solo por los 100. Puedo ir por los 300 porque pactaron la devolución solidariamente. Entonces, ¿qué dice Palacio? ¿Puedo demandar sobre a Lourdes? Sí. O sea que parece que es facultativo. Pero después, una vez que ya, si yo decido demandarlos a todos, tiene las características de un necesario, porque en verdad muchos actos que haga Lourdes van a beneficiar a Facundo y Antonio. Lo que apele Lourdes los va a beneficiar porque son solidarios. La excepción de prescripción los va a beneficiar. ¿Entienden? Entonces, en ese sentido, Palacio dice que es cuasi necesario por los efectos que puede llegar a tener una vez que está conformado el litisconsorcio en el proceso. Bueno, bien. No sé qué me queda, a ver, voy a ver. Está bien. El tema de los auxiliares. Obviamente estamos hablando de los sujetos principales, hablamos de la intervención de terceros, y ahí, perdón, ahí está, me habían preguntado de la tercería. Bueno, la tercería, en verdad, no se confunde con la intervención de terceros. La tercería puede ser de dos tipos, de dominio o de mejor derecho. ¿Tá? La tercería de dominio se da cuando se le embarga un bien a un sujeto que no es la parte. Entonces, ¿qué dice el sujeto? Dice, pero un momento, yo recibo un embargo, no sé ni de qué se trata. ¿Qué hace ese tercero? No, perdón, no, saquen la palabra tercero para no confundir. ¿Qué hace esa persona que recibe un embargo sobre un bien de su propiedad cuando no tiene nada que ver con el proceso? Promueve una tercería. En este caso, tercería de dominio. ¿Contra quién se promueve la tercería? Contra las dos partes. Contractor y contrademandado. Y puede tramitar dentro del mismo proceso, o puede tramitar, es decir, como un incidente, o puede tramitar también por vía ordinaria, por fuera del proceso. Ordinario y sumarísimo, depende. Pero fíjense que en verdad
no interviene en el proceso. No es lo mismo que el tercero. No se va a constituir en parte. Lo único que está defendiendo es que ese bien es suyo. Entonces no se lo tienen por qué embargar. Pide el levantamiento del embargo. ¿Está? Eso es lo único que pretende el tercerista. Lo mismo si lo que pretendiera es que no subasten un bien porque él tiene mejor derecho. Es exactamente lo mismo. Entonces se presenta ante el juicio y se dice, no, espere, acá están por subastar un bien, pero yo tengo prioridad. ¿Está? Tengo mejor derecho a la subasta, incluso también puede ser a la escrituración por un boleto de compraventa. Sería el supuesto más típico. Repito, el proceso principal va a continuar, es decir, es un proceso que continúa su curso, pero el tercerista viene por un interés propio que en principio es ajeno a la disputa que tienen la parte actor y la parte demandada. Por eso no es parte, no se constituye en parte del proceso. ¿Está? El tercero, Perdón. sí. Sí, ¿Cómo, Antonio? Perdón. simplemente recalcando lo que dice acá el doctor, les quería decir que justamente en el audio se hace mención a la tercería, y como bien le dijo el doctor, que puede ser de mejor derecho o de dominio, porque en ambos, en la intervención de tercero y el tercerista, hay un proceso pendiente, pero hay una diferencia muy importante. Nosotros dijimos que el tercero entra al proceso, ¿por qué? Porque tiene un interés en cómo se va a resolver ese pleito. En cambio, el tercerista, como bien destaca acá el doctor, tiene, él quiere un reconocimiento de algún derecho, porque se le embargó una cosa, un derecho propio, porque se le embargó una cosa que era de su propiedad, o porque tiene un mejor derecho, una preferencia en un embargo, porque es acreedor hipotecario. A él no le interesa, no tiene interés en cómo se va a resolver el pleito entre A y B. Esa es la clave para entender y diferenciarlo al tercerista del tercero, que no tiene nada que ver. El tercerista no le interesa cómo va a resolverse el juicio entre el A y B, sino que va en defensa de un derecho propio, porque le embargaron en ese juicio le embargaron una cosa que era propia, o porque tiene una preferencia para cobrarse de un embargo, por ejemplo, porque embargó primero. Bueno, después, no sé, quedó claro la tercería ahí, a quien había preguntado. Sí, profe. Gracias. Bueno, lo demás está en los audios, díganme si tienen alguna duda. Acabamos de ver los sujetos principales, después hay auxiliares del juez, que son, por ejemplo, el oficial de justicia, por ejemplo, para llevar a cabo un mandamiento. Mandamiento es porque lo manda el juez. Entonces, si tiene que trabar embargo sobre bienes que están en el domicilio de la parte demandada, el juez no va el juez a la casa. Manda un auxiliar del juez, que es un oficial de justicia. También son auxiliares del juez los peritos, los interventores, también son sujetos procesales, porque intervienen en el proceso, en este caso auxiliando a la jurisdicción. Por otra parte, otros sujetos que intervienen en los procesos son los ministerios públicos, fiscal y de la defensa. El Ministerio Público de la Defensa lo vemos a través del defensor de menores o a través del defensor oficial. El defensor de menores, imagínense en que hoy todavía se llama defensor de menores e incapaces, quizá tendrían que cambiar la denominación, pero básicamente interviene en todo pleito, artículo 103, en que intervenga algún menor o alguna persona con capacidad restringida. Y el Ministerio Público Fiscal interviene en aquellos asuntos en los cuales se discuta la competencia de un magistrado, el estado civil de una persona,
la constitucionalidad de una ley o está involucrada en algún asunto de orden público. Ahí interviene el Ministerio Público Fiscal. Estos ministerios, salvo cuando actúen con carácter principal, que son casos muy infrecuentes, actúan a través de dictámenes. Ellos se pronuncian a través de dictámenes que sugieren al juez o piden al juez determinadas cuestiones en favor de los intereses que representan. Esa es la manera de intervenir que tienen los miembros del Ministerio Público Fiscal y los miembros del Ministerio Público de la Defensa. Yo tengo una consulta. ¿Los abogados también serían sujetos? Bueno, buena pregunta. No. En verdad no son sujetos, salvo, como dice Palacio, cuando hace un interés propio, como por ejemplo en materia de regulación de honorarios. El sujeto procesal, es decir, la parte es el patrocinado. Está, por ejemplo, en el juicio que dije, Lautaro, Nicolás y Rita son la parte. Si yo soy abogado de Lautaro, Nicolás y Rita, no soy parte y no soy parte en sentido estricto. ¿Soy un sujeto procesal? Bueno, sí, claramente soy un sujeto procesal pero en un sentido muy amplio, ¿tá? Porque yo no defiendo un interés propio. Ahora, en el momento que regulen honorarios, ahí yo tengo un interés personal. Entonces Palacio lo que dice, bueno, ahí sí el abogado se transforma en parte, pero bueno, es una manera de decir, no es parte del proceso principal, eventualmente defenderá un interés personal en todo lo atinente a la regulación de honorarios. Y al cobro, por supuesto, porque cuando ejecuta su honorario, ahí sí, más vale que es parte. Es parte en la ejecución de honorarios. ¿Se entendió eso? Y recuerden, Sí, recuerden que por el artículo 56, todas las presentaciones de las partes tienen que contar con patrocinio letrado. Por lo tanto, siempre que vean una parte van a ver un abogado, pero el abogado no es la parte. Incluso, el abogado puede ser representante voluntario de la parte, como por el otorgamiento de un poder. Entonces, el abogado, vamos a poner yo o Camila, María Milagros cuando contrata a Camila, vamos al supuesto, ¿se acuerdan de la empresa de María Milagros que era la distribuidora, la sociedad anónima? Está bien, María Milagros es la representante legal de la distribuidora. Pero María Milagros no tiene ganas de intervenir personalmente en el pleito. Y Camila, que es abogada, le dice, bueno, otorgame un poder. En ese caso, María Milagros lo que haría es designar un representante voluntario. ¿Está? Pero no María Milagros, sino la SA. Designa como representante, como mandatario, como apoderado a Camila. Entonces, ¿quién va a ser la parte en ese proceso? ¿Camila, María Milagros o la SA? La SA. Exactamente. La parte sigue siendo la sociedad anónima. María Milagros es la representante legal que simplemente habrá ido a la escribanía a otorgar el poder. Y Camila, que es letrada, es la apoderada, la representante voluntaria de la sociedad anónima, pero no es la parte. Van a ver que en ese caso Camila va a firmar los escritos, va a hacer todos los actos sin necesidad de que la SA o María Milagros se aparezcan, pero no es la parte, no es quien pretende. Eso también tienen que distinguirlo. Recuerden que pueden ser apoderados, solo los letrados y los parientes que establece el artículo 15 de la ley 10.996, una vieja ley de ejercicio de la procuración, que serían los parientes consanguíneos y colaterales hasta el segundo grado, si no me equivoco, es decir, hasta los hermanos.
En ese caso el hermano puede no ser abogado y ser apoderado, o el padre o el hijo pueden intervenir como apoderado y no ser abogado. En todos los demás casos que no se trate de estas personas, el apoderado solo puede ser un abogado. En el caso de que el apoderado sea abogado, ¿para ustedes hace falta además tener un letrado patrocinante? No. No, no es necesario. Puede haberlo, puede haber un apoderado, puede haber un patrocinante, pero no es necesario. En el caso de que el poder se otorga al padre, al hijo, al hermano, que no es abogado, sí o sí tiene que tener patrocinio letrado. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda? Son temas estos complicados, tratamos de darlo así un poco, bajarlo a la práctica para que se vayan entendiendo, pero dense tiempo, síganos con los audios y bueno, nos vemos el jueves. Esperen que veo que hay el jueves, y el jueves hay... empezamos con los actos procesales. Yo tengo una duda con eso. Yo entré al blog y aparece solo, me deja descargar y cuando de actos procesales y solo me descarga un solo audio. ¿Es un solo audio? No Esa es sé. mi duda. Creo que sí, creo que los otros son acordadas. Yo me fijé y era así, era un audio y 2 o 3 acordadas y un listado. A ver, Perfecto. ya te digo. Sí, efectivamente, muy bien. Y esto les iba a decir, porque el tema de actos procesales es un tema que creo que se los adelanté en la primera clase. Todos estos temas de actos procesales y notificaciones, en el código, bien, gracias. Y en los manuales, salvo hay actualizaciones y demás, pero es decir, hay una revisión incluso conceptual de lo que es un acto procesal y de cómo se lleva a cabo un acto procesal, que es necesario que ustedes la tengan incluso visto de las acordadas mismas. Igual están explicados en los audios y Antonio lo va a explicar el jueves. Así que, bueno, ¿algo más, Antonio? No. No. Bueno, nos vemos el jueves. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Gracias, profe.